Bienvenidos a nuestra sala. Esta sala, por cierto, la estamos grabando para nuestro podcast Palabras de Aliento, que transmitimos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y en todas las plataformas disponibles. Hoy con el tema, irse o quedarse. ¿El que se queda es un fracasado y el que se va es exitoso? ¿O quién tiene la razón? ¿Cómo es esto de quedarse, irse? ¿Qué podemos hacer nosotros para tomar una buena decisión? Bienvenidos a todos los que están en la sala. Qué gusto poderlos tener. Y hoy vamos a hablar de qué es o cuál es la decisión correcta que deberíamos tomar. Y le damos la bienvenida a todos los que quieran participar. Simplemente levanten la mano, que pues en esta sala es libre el que quiera participar y quiera unirse para poder formar parte de este foro que podemos hacer gracias a la tecnología y gracias al Clubhouse, que me está encantando esta aplicación y que los motivo pues a todos los que están empezando a de una vez saludar y darse a conocer. Bueno, ¿qué es el éxito, muchachos? El éxito, la mejor definición de éxito, una vez la escuché de un gran mentor de negocios. Él dice, el éxito es la realización progresiva de un sueño, ¿sí? La realización progresiva de un sueño que valga la pena. Y de eso se trata, ¿no? El éxito es la realización progresiva de un sueño. Ahora, el sueño es de cada quien y cada quien decide hacia dónde ir. El punto es que creo que todos los seres humanos queremos tener éxito en la vida, todos los seres humanos queremos lograr cosas importantes. Creo, dentro de lo que se llama la salud mental, todo el mundo con una salud mental mediana tiene la posibilidad de querer mejorar, ¿no? El tema de progresar. Anthony Robbins dice que uno de los gatillos que nos disparan en la vida es el deseo de progresar. Progresar. Es una palabra de paso bien bonita del español, ¿no? To progress in English también es muy bonita en todos los idiomas. Y obviamente pues todo el mundo quiere progresar, todo el mundo en diciembre dice este es mi año, este año me voy a comer el mundo, este año voy a hacer todo lo que sea necesario para poder triunfar. Nadie, pues al menos no he conocido a nadie sano mentalmente que diga quiero ser el más desgraciado de la cuadra, ¿no? Creo que todo el mundo tiene el sano deseo de progresar. Pero el mundo está cambiando a unas velocidades tan alarmantes que muchísima gente está tomando la decisión de dónde voy a triunfar, en qué área voy a triunfar, y con el tema de la pandemia, pues muchísima gente se ha visto que pues se le movió el piso, ¿no? Ahora, el tema de hoy es, ¿me voy o me quedo? ¿Sí? Y probablemente esto le haga más sentido a los que vivimos en Latinoamérica, donde probablemente pues están empezando a ver algunos focos muy interesantes que ponen a la gente a pensar. ¿Ok? Bienvenidos a nuestra sala, todos los que nos están visitando. El que quiera tener la palabra simplemente levante la mano y le damos acceso aquí arriba para que podamos de alguna manera compartir los puntos de vista y así los conocemos. Y vamos ampliando nuestra red social acá en Clubhouse. Ahora, la pregunta es, ¿irse o quedarse? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién triunfa? ¿El que se queda o el que se va? ¿O necesariamente el que se va es el que tuvo la visión y el que se queda es el que tuvo el conformismo? ¿Cuál es la óptica? ¿Sí? Por ejemplo, el que se va dice, aquí me voy porque no veo futuro. Y el que se queda dice, bueno, ahora me quedo porque tengo más oportunidades que no tuve antes. Y hemos visto en países, yo por ejemplo vivo en Venezuela. En Venezuela estamos trabajando en Venezuela y hemos podido progresar en Venezuela en medio de toda
una serie de situaciones bien complicadas, pero también tenemos gente que ha progresado fuera del país. Así que pues no podemos decir que es quedarse, ¿no? La fórmula, ni irse. Pero quisiera que encontráramos eso de alguna manera, concertada entre todos nosotros acá en esta sala. A ver, ¿quién tiene la razón? O una pregunta mejor es, ¿quieres tener la razón? Si yo le hiciera una pregunta a algunos de los que están en la sala, a los que nos están escuchando en nuestro podcast en este momento, si yo les dijera, ¿tú qué quieres tener? ¿La razón o ser feliz? ¿Qué prefieres? Y yo creo que pues muchísima gente diría, yo quiero ser feliz por encima de tener la razón. Al menos si me lo preguntas a mí, yo creo que es mucho mejor ser feliz que tener la razón. Porque hay mucha gente que tiene la razón, pero no son realmente felices. Ahora, ¿cuáles son las razones de irse o de quedarse? ¿Sí? Ahí yo creo que es donde está o donde radica todo el panorama que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Porque si es un capricho nada más, porque es que está de moda irse, probablemente no sea la mejor decisión irse. Si es por un capricho, si es porque es que ya quedarse ya no es que no veo el futuro, sino que ya todo el mundo se fue. No me quiero ir, pero todo el mundo se fue. Esa no es una razón de peso para irse, ¿sí? Y quedarse porque estoy muy cómodo tampoco es una razón de peso, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es recuperar la esperanza. Ahora, dice Anthony Robbins, y lo dice muy bien, nosotros necesitamos un futuro convincente para poder salir adelante, ¿sí? Necesitamos un compelling future, dice él, un futuro que sea retador, un futuro que te invite a salir adelante. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos un dato estable, es la palabra correcta. Si usted, por ejemplo, siente que el espacio que usted está pisando no es estable, probablemente usted no quiera estar en un piso que no es estable. En una relación, por ejemplo, cuando usted ve que no hay futuro en esa relación, usted quiere que esa relación, pues, como que le da pie para no seguir adelante, ¿sí? Ahora, yo apuesto más a una cosa que se llama la capacidad adaptativa del ser humano. Yo creo que lo más interesante que tenemos que cuidar es nuestra capacidad de adaptación, esa maleabilidad, esa resiliencia para poder mantener la parte interna intacta, aun cuando afuera estemos teniendo un montón de efectos interesantes. Y volvemos otra vez al viaje interno, ¿no? Hicimos una sala hace unos 2 o 3 días, por acá por Marketing en Español también, con la gente de Marketing en Español, que por cierto, ojalá alguno de los administradores pudiera entrar en nuestra sala para que nos quite el candadito. Sería interesante para que podamos tener más exposición y más gente pueda conectarse con el tema de hoy. El punto es que hicimos una sala donde hablábamos de si la envidia era algo que se podía tener de forma sana, ¿no? Eso que llamamos envidia sana, y obviamente llegamos a la conclusión de que si es sano no es envidia, es admiración, y por lo tanto pues no existe la envidia sana, no existe. Ahora, lo que sí decimos es que necesitamos un dato estable para poder irnos o quedarnos. Y el dato estable generalmente lo estamos buscando afuera, cuando deberíamos apostar más a los datos estables internos. Y ahí es cuando volvemos al viaje interno. Porque si tú no arreglas internamente lo que te mueve, lo que te motiva y lo que te hace salir adelante, bienvenida Ani. Ani, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí arriba. Me imagino que eres de Marketing en Español. Sí, te vine a abrir el candadito que estamos allá en la cafetería en una super maratón y entonces vine corriendo. Gracias. Acá, Moderadora. acabo de pedir que ojalá alguno de esos fabulosos miembros de este equipo nos abriera el candado y apareciste tú. Fíjate qué maravilla. Es una maravilla. Viste, pensamiento. Bueno, un abracito. Gracias, Anil. Gracias. Bueno, qué bueno. César, bienvenido.
qué bueno que estás acá. Adelante. ¿Qué tienes que compartir con nosotros con respecto al tema de irse o quedarse? Hola, hola Rafael, mucho gusto, buenas noches. Un placer compartir, estar acá junto de ustedes para que hablemos de estos temas. Excelente. Creo que es la primera vez que estamos juntos, me parece. Sí, señor. Es que esta es mi Gusto, segunda sala, entonces. César, apenas. Ah, perfecto. Pero bueno, así que empecemos. Yo soy de Brasil, soy coaching. Me gustan siempre los temas que puedan aportar a la gente, que mejoren sus conocimientos y se puede sacar adelante en todos los retos que la vida le propone. Qué bueno, qué bueno. Con respecto al tema de irse o quedarse, César, ¿quién tiene la razón? ¿El que sale de su país a emigrar o el que se queda y sigue luchando? ¿Qué tú crees? Es hoy con el tema de la globalización, eh, es muy difícil porque creo que uno tiene derecho de arrancar sus sueños, propósitos de vida. Y hay situaciones, por ejemplo, lamentable que muchas veces en su propio país le gustaría hacer cosas, le gustaría, eh, bueno, colaborar con todo lo que tiene su historia, su familia, sus amigos. Pero en realidad, con tantas cosas que han pasado hoy, justo por ejemplo, doy ejemplo de mi país, de Brasil. Yo estoy pronto, quiero irme de acá porque las cosas están muy, muy, muy distintas de todo lo que nosotros creamos, de lo que, cómo nos gusta. Entonces, yo no juzgo quién quiere irse y quién quiere quedarse. Es difícil porque depende de las circunstancias. Sí, obviamente, excelente, excelente y respeto eso porque tampoco buscamos juzgar, simplemente queremos crear un foro para que el que esté tomando sus decisiones tenga más herramientas para poder irse o quedarse, ¿no? Preguntábamos hace Sí, rato quién tiene la razón y después volvíamos a hacer una pregunta, ¿qué quieres? ¿Quieres tener la razón o ser feliz? Si yo te preguntara, César, ¿qué quieres tú? ¿Tener la razón o ser feliz? ¿Qué quisieras? ser feliz, Ser feliz. siempre ser feliz. Qué maravilla. Excelente. Gracias, César, por tu participación. Aquí estamos. Cuando quieras, levantas la mano y seguimos interactuando por acá. Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Oye, César, te oigo muy bien el español, ¿no? No se te oye mucho acento, al menos en lo que hablaste, y te felicito, porque me dices que estás en Brasil y qué interesante que no se te entiende el acento brasilero, sino perfecto el español. Felicidades. Muito obrigado. Oh, muchas gracias. Muy amable. ¿Usted de dónde eres? Venezuela, Venezuela, sí. Estamos en Venezuela. Venezuela. Sí, Qué bueno. sí, sí. Vale, gracias, gracias. Bienvenidos a todos los que quieran participar en este foro. Nada más levanten la mano y nosotros le damos acceso para que estén aquí arriba con nosotros y vamos interactuando en este tema tan interesante, irse o quedarse, ¿sí? ¿Cuáles son las razones para irse o para quedarse? ¿En dónde está la esperanza? ¿Mm? Necesitamos, ¿qué hace que tú recuperes la esperanza, ¿no? Decíamos, necesitamos un futuro retador para poder salir adelante, necesitamos un dato estable para poder avanzar. Por ejemplo, si usted está entrando en un ascensor, en un elevador, y en el elevador dice claramente, este elevador no se responsabiliza si pasa algún accidente porque no estamos seguros de que cumpla sus funciones. En el momento en que tú lees ese aviso en el elevador, ya se te quitan las ganas de montarte en ese elevador. ¿Por qué? Porque no es estable, ¿sí? Los seres humanos necesitamos un dato estable, ¿sí? Ahora, estamos en medio de una pandemia, muchachos. ¿Qué hay? ¿En dónde hay un lugar estable en este momento? ¿Sí? Es una buena pregunta porque en este momento creo que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Creo que
esta pandemia hizo algo muy interesante, nos puso a todos en la misma situación. Y por eso decía que una de las habilidades más grandes que podemos desarrollar los seres humanos de este siglo y de este tiempo es adaptarnos, la adaptabilidad, ¿sí? Para poder tener los frutos post-pandémicos. Por cierto, ayer entré en una sala de Clubhouse donde estaba Gary Vee, y había un montón de personalidades del mundo del coaching y del marketing. Y el título de la sala era el efecto, el gran boom post-pandémico. Y algunos datos se los quiero compartir. Ya se está viendo un crecimiento en los países que han ido abriendo poco a poco de un 10% de la economía. Para que tengamos una idea, muchachos, un crecimiento de un 5% en la economía es un crecimiento que toma, por ejemplo, países en franco crecimiento en buenos tiempos como Estados Unidos, un país que ha venido creciendo antes de la pandemia, en un 4.2, 4.8%, ¿sí? En su economía. En este momento ya se está viendo en algunos países y en algunos estados de Estados Unidos un crecimiento del 10% de la economía. Lo que se espera es que sea un boom muy parecido a lo que pasó en la década de los 80 y que solamente lo van a aprovechar las personas que tengan la mentalidad clara de lo que está pasando y que no estén esperando que las cosas pasen, sino que estén ya actuando antes de que las cosas pasen, ¿no? Se requiere de visión. Ahora, el tema de nosotros es, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? ¿Sí? La pregunta sería, ¿qué es lo que tú más quieres? ¿No? Le decía a todos en el foro, ¿qué quieres? ¿Tener la razón o ser feliz? ¿No? ¿A qué le temes? Recuerden que las preguntas son la respuesta, ¿no? Y hacerse esas preguntas pudiera de repente ayudarnos a tomar la mejor decisión. ¿Le temes a fallar? ¿A qué le temes? ¿Le temes al que dirán? ¿Le temes a no ser competente? ¿O le temes a la zona conocida y por eso no te vas? ¿Sabes? Yo he encontrado gente que dice, necesito encontrar una razón para irme y abandonar todo lo que he construido en mi país. Y también conozco gente que me dice, necesito encontrar una razón para quedarme en este país. Entonces, ¿qué le dices tú? ¿Ah? Y hay gente que dice, ojalá llegue el momento de ser fuertes, de poder ser fuertes para irme. O otros dicen, ojalá llegue el momento de ser fuerte para quedarme. En ambos casos necesitamos tener fuerza, necesitamos tener la fuerza, la inspiración, los hábitos. Ahora, yo les digo con todo el corazón y con todo el cariño que el otro día hablábamos en Clubhouse sobre el tema de el talento no es suficiente. De hecho, fue un podcast que grabamos la sala, así como estamos haciendo esta tarde, estamos grabando nuestra sala de Clubhouse y este audio lo vamos a convertir en un podcast que transmitimos en todas las plataformas. Y hablábamos del talento. El talento no es suficiente, porque hay gente con talento totalmente frustrada. El talento hay que acompañarlo, hay que aderezarlo, hay que tener persistencia, hay que tener enfoque, hay que tener claridad, hay que tener metas, hay que ser una persona con resiliencia, hay que tener visión, hay que tener preparación, aparte de talento, ¿sí? Ahora, cuando yo me planteo el reto de irme o el reto de quedarme, tengo que entender que es un nuevo juego mental al cual estoy exponiéndome cuando me voy o cuando me quedo. Y yo lo que más pudiera recomendar es que adquiriésemos la mentalidad del inmigrante, porque creo que es lo que es necesario, tener la mentalidad del inmigrante. El inmigrante que sale a trabajar y no puede perder tiempo porque no tiene tiempo ni siquiera de hacer labor social, sino solamente de trabajar para instalarse en el país que está llegando. Pero también hay que tener esa mentalidad de inmigrante para los que se quedan, para los que están en su país. ¿Por qué? Bueno, porque
se ha demostrado que estamos en un mundo de altísima competitividad, que esto de la globalización nos puso a competir al mundo con el mundo y que necesitamos tener buenos hábitos aún en nuestro país. Póngase a pensar, si usted aún, a ver, ¿a cuánta gente conocemos, muchachos, que se fueron de nuestro país a otro país a hacer lo que nunca se atrevieron a hacer en este país? Pero lo hacen en otro país porque es otro país. Eso simplemente fue un cambio de mentalidad, ¿sí? Que fue propiciado por la condición de que ahora no estoy en mi país. Pero ¿qué tal si haces el cambio de mentalidad y lo haces acá? Y te lo cuento como alguien que ya vivió afuera, porque yo viví en el año 94 y 95 en California y fui para estudiar, para aprender inglés. Y obviamente hice algo de radio, hice algunas cosillas por allá, pero para poderme instalar, los primeros 3 meses, 6 meses, 8 meses fueron de trabajar en lo que podía trabajar cuando no hablas inglés, y son todos los trabajos fuertes que hay disponibles, y hay muchos para los latinos, para nosotros. Entonces, yo sé lo que es hacer cosas que nunca hiciste en tu país, pero que te tocó hacer en otra parte. Y por eso cuando la gente se me acerca y me dice, no, Rafa, yo me voy, yo no aguanto, yo hago lo que sea, yo lo veo a los ojos, le tomo el hombro y le digo, ¿tú sabes lo que significa hacer lo que sea? Y muchísima gente decimos de la boca hacia afuera, sí, yo sé lo que es hacer lo que sea, pero en el corazón, en el fondo, mucha gente nunca se ha expuesto a hacer lo que sea. Y mucha gente no lo ha hecho. ¿Y sabes lo que pasa cuando eres capaz de hacer lo que sea? Por ejemplo, para todos los que se han ido y han regresado, regresan con mucha más fuerza, porque el gimnasio emocional, es un buen término ese, ¿no? Gimnasio emocional de salir y de no tener, o sea, imagínense llegar a una ciudad en donde no hablas tu idioma, o la gente no habla tu idioma en la mayoría, no tienes a ningún conocido, no tienes a nadie que pueda decir, darte la mano a medianoche, o sea, no hay nadie cerca, y tú estás en una ciudad donde te paras en la plaza del centro, en el centro comercial, en el mall más concurrido, y no hay nadie, pero nadie que conozcas, ¿sí? Enfrentar eso es una cosa, porque una cosa es la inmigración y otra cosa es el turismo, ¿no? O sea, no es lo mismo. Le damos la bienvenida a nuestra sala a Sara, que subió, y qué gusto tenerte acá en esta sala de Clubhouse. Bienvenida, Sara, qué gusto. ¿Qué tienes que aportarnos con respecto a este tema? Bienvenida. Hola, buenas noches. Mira, yo lo que quería aportar es que me parece muy duro cuando os escucho, es que parece que cuando emigramos tenemos que renunciar a todo ese potencial que tenemos y empezar desde un punto más abajo. Eso es lo que no entiendo, y esa resignación que a veces se muestra cuando emigramos a otros países. Pues yo he emigrado y he empezado más abajo. O sea, ese renunciar a ese potencial o esa capacidad que tenemos, y el hecho de renunciar a hacerlo en nuestro país, irnos a otro país y empezar lo que decías, pues bueno, o de camarero, lo que sea, es que no, de verdad, me genera dolor, porque creo que al final estamos asumiendo un bajar de nivel con nosotros mismos y con nuestro potencial, que no nos lo merecemos. Entonces me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre esto, ¿no? Cuando abandonamos o relegamos todo nuestro potencial por empezar de cero en otro sitio. Ok, gracias, Sara. Yo creo que, bueno, no sé, una opinión personal, Sara, es que creo que cuando tú renuncias a algo, y eso que se llama arrojo, cuando te lanzas, ese lanzarse al vacío en algunos casos, en tu corazón sientes que empiezas de cero, pero toda la experiencia que has tenido previa es parte de ese fundamento que te va a acompañar, ¿no?
Creo que nunca empezamos de cero. O mejor dicho, vamos a ponerlo desde otro punto de vista. Creo que siempre estamos reinventándonos. Vamos a verlo desde ese punto de vista, porque creo que para quedarse también tienes que reinventarte. Ahora, lo que no entiendo es qué es lo que te causa dolor. Dolor es ver que la gente se desprenda de todo lo que hizo y tenga que volver a empezar de cero. ¿Te causa dolor y quieres mi opinión? ¿O no logro entender bien lo que me dices? No, lo que me genera dolor es que cuando estamos en nuestro país de origen tenemos una categoría y una posición que la mantenemos ahí y luchamos por eso. Pero a veces cuando cuando emigramos a otro país, abandonamos esa categoría y partimos de unas posiciones mucho más bajas de lo que nuestra formación y experiencia nos corresponde. Entonces, mi pregunta es ¿hasta qué punto estamos dispuestas y dispuestos a abandonar esa trayectoria profesional, esa experiencia, esa formación que tenemos en nuestro país de origen para empezar de cero sin ninguna cualificación en otro país? Claro, buenísimo, sí, sí. Y creo que el tema es propicio porque fíjate, lo dices muy bien, hay dos, es como todo, ¿no? En la vida, cuando cualquier cosa que hagas en la vida, por muy fino, decimos en Venezuela, por muy delgado que lo cortes, imagínate un pedazo de queso holandés, lo cortas, por muy delgado que lo cortes, tiene dos caras, ¿no? La cara uno, el que se quedó y dijo, yo voy a luchar y tuvo que ser fuerte para quedarse y mantenerse y ganar un mercado en su país y no se fue. Y también el que es en la otra cara de la moneda, el que se fue y dijo, yo voy fuerte y aunque tenga que perder todo mi estatus de todo lo que hacía que yo tenía en mi país, pero sé que yo, pues ya con los hábitos que tengo, lo puedo volver a empezar y lo puedo volver a hacer. Entonces ahí yo creo que se requiere la fuerza en ambos casos y creo que la pregunta más interesante es ¿qué es lo que te hace más feliz? No es si tienes la razón. Volvemos otra vez a lo que planteábamos con César. ¿Tienes la razón o qué quieres? ¿Quieres tener la razón o ser feliz? No sé si César estabas aplaudiendo o estabas pidiendo la palabra cuando moviste el micrófono. ¿Quieres decirnos algo? No, sí, considerando, permiso, buenas noches Sara, mucho gusto, placer. En realidad, yo creo que siempre un cambio, aunque sea momentáneo, puede ampliar la visión. Por ejemplo, uno es abogado en su país y siempre he caminado en su zona de confort y los paradigmas que tienes de cómo piensa, cómo lo hace las cosas y cómo lo espera siempre. Entonces, quizás va a otro país, como dijo vos, que no tiene a nadie que lo apoye, no tiene a nadie que lo escuche, pero a veces por un tiempo, siendo un mesero, no que tienes que ser así, pero por ejemplo, simplemente por dar una vuelta y salir, yo creo que siempre los cambios nos enseñan cosas muy importantes. Quizás puedes volver con mucho más fuerzas, conociendo cosas que tampoco estaba mirando por estar siempre acostumbrado. A mí con certeza no me gusta mantener el ritmo igual siempre, haciendo siempre las mismas cosas, mirando y sosteniendo una cosa que no te trae realización, felicidad. No sé, perdón, pero creo que es mi opinión. Sí, maravilloso. Gracias, César. Sí, yo creo también, por ejemplo, nunca vamos a valorar lo que no estemos dispuestos a apreciar. Y lo apreciamos es simplemente cuando lo tenemos ausente, ¿no? Y creo que el hecho de salir y perder ese dato estable que nos da estar en nuestro país nos fortalece a la larga. Y no está de más irte, así sea por una temporada, para aprender y ver. Y además vivimos en un mundo globalizado, un mundo donde tú puedes empezar a trabajar desde cualquier parte y este tema de la pandemia nos enseñó a competir a nivel global, ¿no? Y qué interesante poder tener
esa posibilidad ahora nosotros, los seres que vivimos en este siglo XXI. Ahora, les digo algo, todos los que quieran participar, les recomiendo levanten su mano y me lo hagan saber para yo promoverlos acá a la parte de arriba y podamos juntos compartir ideas. Así que pues le invitamos a que estén con nosotros. También los invitamos a seguir al Club Marketing en Español, allí en la casita verde, le picas a la casita verde y buscas ser miembro de este club que es muy, muy interesante. Ahora, ¿qué puedo yo recomendarles en este foro? Una recomendación interesante es que, el éxito no tiene una zona geográfica, ¿no? Creo que el éxito no depende de dónde estés, depende más bien de lo que tú eres. Y volvemos otra vez al viaje interno, ¿sí? Es lo que tú eres, no es lo que pasa fuera de ti, sino lo que pasa dentro de ti. Incluso lo que pasa dentro de ti es lo que hace que cambie lo que hay fuera de ti. Es de adentro hacia afuera. Incluso nosotros pudiéramos decir de frente, como un gran autor a quien admiro muchísimo dijo una vez, no es la situación económica la que me afecta a mí, sino soy yo el que afecta la situación económica con mis acciones. Sí, Rafael, perdón que te interrumpa. Sí, adelante. Me parece muy interesante ese punto que estás añadiendo, pero sí que es verdad que la realidad y lo que pasa realmente es que cuando tú emigras de un país a otro, lo que se hace es que se equiparan los títulos o no en función de la concordancia que haya de un estado con otro, y que si tú tienes un título no homologado aquí, probablemente no puedas trabajar de eso que tienes ahí. Entonces, es importante tener en cuenta eso, porque el ensoñamiento está muy bien, pero luego la realidad es otra. Sí, claro. Yo te digo porque yo trabajo con clientes que yo me dedico también a reubicar a personas que vienen aquí con un posicionamiento profesional y que si vienen aquí a otra empresa vale, pero tienen muchas dificultades a la hora de conseguir papeles para ciertas cosas. Y lo mismo las titulaciones. Una titulación de ingeniería en Argentina no sirve para aquí en España, a pesar de que esa persona sea la más experta en ingeniería de obras, etc. Entonces, esa titulitis que hay aquí y que no se ponga por encima la experiencia, más allá del título que lo tengas en un país o en otro, son cuestiones que suceden y que si no lo tienes homologado aquí, pues igual no puedes trabajar, porque en ciertos puestos de trabajo te exigen que el título sea español y que no sea de otro país. Y ahí es cuando se limita la capacidad de una persona. Y eso es a mí lo que me genera dolor. Cuando preguntabas qué es lo que me genera dolor. Ok, claro, entiendo. Y es interesante lo que planteas. Ahora, y con todo respeto, Sara, creo que lo que tú dices es cierto porque es un dato estable que nos das tú desde España. Pero yo voy un poco más a la actitud interna, ¿no? Que probablemente esa persona que tiene el título y toda la preparación académica aprendió una labor que hace de una manera espectacular, pero si no aprendió otras habilidades que tiene que acompañar con esa titulación, probablemente le sea más cuesta arriba adaptarse en un nuevo país, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy solamente ingeniero, pero no aprendí a vender o a venderme como ingeniero, probablemente no aprendí el tema de vencer el miedo al rechazo, vencer el miedo a hablar en público, vencer el miedo a hacer una presentación. Y aunque tenga el título, si no tengo esas habilidades, que esas habilidades se adquieren con la práctica, probablemente tenga ahora una cosa más que vencer, que no es solamente el título, ¿no? Entonces, la propuesta de nosotros es, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para lograr ser exitosos en donde estamos? Y yo decía, el requisito número 1 es pensar que tú eres exitoso más por lo que tú eres que por lo que tienes, ¿no? Y volvemos otra vez al viaje interno, y a eso me refería. Pero vamos a darle la palabra a otra Sara. Esta Sara
termina con H y está en nuestra sala. Bienvenida, Sara, qué gusto tenerte acá. Y veo que también eres, como yo, una novata en el Clubhouse. Así que pues bienvenida. Este es un mundo de novatos. Pero traté de escucharte y no te escuchábamos acá en la sala. Bueno, vamos a darle la palabra a María. María, estás con nosotros acá en la sala. Bienvenida, bienvenida a este foro que hemos hecho. Se llama Irse o Quedarse. ¿Quién tiene la razón? ¿El que se queda, el que se va? ¿Qué nos dices, María? Y ahí empieza un viaje al interior, donde vamos resolviendo muchas cosas. Y eso quizás conecta con lo que dijo mi tocaya Sara, que a veces estas personas, no todos, obviamente, pero puedan encontrar fortaleza en pasar ese proceso tan arduo, empezar desde unas posiciones más bajo en su escala profesional, independiente de cuál sea, y es porque ya nosotros hemos redefinido cuando se toma la decisión de irse o de quedarse, decidir cuáles son nuestras prioridades en la vida. Pues quizá hay cosas que a nivel profesional, bueno, hemos luchado por ciertas posiciones, pero cuando llega el punto de decidir, pues valoramos otras cosas. Entonces, va muy ligado con esa parte interna, saber qué es lo que es más importante para mí. Y desde ese punto, volver a florecer, por así decirlo. Lograr, si mi meta, si yo estaba bien posicionada en mi carrera, también uno va evaluando, bueno, desde dónde partí. A veces, quizás porque en mi tierra, conocidos, hablé con gente, networking, familiar, o lo que sea, sin hablar de unas influencias diferentes, sino cosas que se van dando naturalmente en tu entorno. Y a veces uno trata de recordar eso, bueno, qué habilidades, como estaba diciendo Rafael, qué habilidades tengo que desarrollar ahora en este post donde me encuentro para volver a llegar a donde estaba o fluir con lo que se me va presentando, quizás en más oportunidades laborales, o me estaba especializando en una cosa y me surgió otra y bueno, me encantó y voy a florecer por allí. Entonces esa era como la que quería hacer. Maravilloso. Maravilloso, Sara, qué bueno. Sí, hay que florecer y volvemos al plan, ¿no? Hay que tener un plan. Excelente aporte, qué bueno tenerte acá. María, ahora sí queremos escucharte, cuéntanos. Buenas noches, ¿es conmigo? Sí, es contigo. Bueno, mucho gusto. Me llamo María Adela, soy del Perú y quisiera hacer un pequeño aporte con mi propia historia. Yo soy una persona que perdí la visión muy joven en mi país, el Perú, y en aquel momento estaba al mando de 2 niños. Y en Perú ser maestro, encima que me había quedado, el gobierno me manda y al quedarme solamente con visión parcial de un solo ojo, aunque logré dentro de esa condición llegar a directora, yo sentía que mis caminos estaban limitados. Y al haber viajado a Estados Unidos y conocer cómo era ese país, y se me mencionó de que había oportunidades inclusive para las personas con discapacidad, me entró la curiosidad de devolverme a Estados Unidos. Y fue un reto muy difícil, pero logré triunfar aquí en los Estados Unidos. Con un inglés muy básico, con el solo conocimiento, un contacto, una señora ama de casa que me ofreció su casa por los primeros 3 meses, con un dinero limitado, pero que usted dijo algo muy importante, tener otras habilidades. Yo era profesional en mi país, maestra, pero siempre me había dedicado a ventas, porque de alguna manera el maestro en nuestros países no le alcanza y se busca otros caminos. Esa herramienta de las ventas me sirvió para yo avanzar y hacer amistades y venderme como persona que estaba luchando, ¿no? Y decidí después, logré estudiar inglés,
Conclusión, el día de hoy yo inclusive he llegado en el estado de la Florida a representar a las mujeres hispanas con ceguera cuando alguien pidió una vida ejemplar de una mujer que se haya forzado, que sea inmigrante. Y alguien me mencionó y fui designada. Después logré otra denominación en la Casa Blanca y trabajo como bilingüe porque no llegué a ejercer mi carrera, pero aprendí computación. Eso sí, no me importó, por ejemplo, trabajar en la industria de la costura. O sea, siendo profesional, ¿no? No me importó trabajar en cafeterías para ciegos, en donde lo mismo se limpia que se atiende en la caja registradora. Pero cuando tú haces con amor lo que te toca hacer y cuando en ese camino lo vas disfrutando y vas conociendo gente, yo creo que el factor actitud es muy importante. Las puertas se van abriendo. El día de hoy yo estaba trabajando cuando empieza la pandemia y tengo que detenerme y me entra cierta depresión. Ya tengo 70 años, pero soy muy proactiva. Y decido desde casa ver cómo me reinvento. Total, yo dije, ¿por qué te pones triste si toda tu vida ha sido una reinvención? Tú te has tenido que, no de cero, pero de muy poquito, empezar en este país. Entonces, como yo ya me he educado en tecnología, empecé a investigar por las redes, empecé a averiguar monedas encriptadas. Bueno, el día de hoy soy team leader en una compañía que gestiona criptoactivos desde casa. Y en lo personal estoy haciendo un proyecto por escribir un libro, o sea, me estoy capacitando con una escritora poetisa. Entonces, mi conclusión es de que, lo dijo usted, el escenario no importa. Yo he sido visitada siempre por la nostalgia de mi país. Lo extraño, pero hoy gracias a las redes, de alguna manera lo tengo cerca y puedo ser participativa con las redes. Pero también aprendí que eso es lo que me tocó y eso me da ciertos elementos que me han favorecido para ser una persona con una visión del mundo que entendió que en los cambios, lejos de asustarnos, tenemos que preguntarnos qué va a pasar con esto que está pasando. ¿Qué puedo aprender a raíz de este nuevo escenario? Esa es la conclusión de mi vida. Maravilloso. Qué gran aporte, María, qué interesante. Y María Adela Carrión, ¿sí? Gracias Así de es. verdad. Gracias por ese aporte y por esa historia de resiliencia, de éxito. Y fíjate que volvemos a reforzar lo que hemos comentado en esta sala. Es un tema de actitud, ¿sí? Es un tema de actitud y no importa que puedas tener muchas cosas en contra y pocas cosas a favor, pero si tienes la actitud correcta, identifica esa actitud correcta, podemos salir adelante. Muchísimas gracias, María A Adela, ustedes. por ese aporte tan bonito. A ustedes. Vale, seguimos en sintonía. Quiero darle la bienvenida a un amigo de la casa, Tino Gómez, que ya está aquí en la sala y le pedí que por favor nos compartiera un poco su perspectiva con respecto al tema de irse o quedarse. Adelante, Tino, bienvenido. Hola Rafita, ¿cómo estás? Un placer saludarte y qué linda sala, hermano. Felicitaciones. Pues nada, con respecto a esto me encantó lo que dijo María y qué buen ejemplo uno con 70 años y llegar a tener esa actitud. Así que felicitaciones. Gracias. Pues nada, Rafa, ¿qué te puedo decir con respecto a el que se queda o el que se va? Yo hace 2 años y medio me fui a unas vacaciones de un crucero y mi esposa decidió quedarse y pues el que manda, manda. Así que nos tocó quedarnos y nada, yo pienso que lo que dice Sara es cierto desde cierto punto de vista, ¿no? Porque definitivamente hoy las profesiones han cambiado y, por ejemplo, hoy Google ya no le dice a uno de dónde uno está titulado. Yo creo que la gente debe empezar a cambiar y a empezar a estudiar profesiones que sirvan para esta época, porque ya hay profesiones que la gente está estudiando que no solo ni siquiera en su país van a servir. Así es. ¿Sí? Por ejemplo, en la ciudad donde yo nací, que es Bucaramanga, hay más odontólogos que dientes, por ejemplo. No quiere decir que la odontología sea mala, pero hay ya demasiada demanda. Y
Y por ejemplo, hoy en día a los niños no les están enseñando a cómo programar, pero sí les están enseñando sociales. Entonces, ¿por qué no empiezan a mirar qué otras profesiones? Por ejemplo, estudiar inteligencia artificial, estudiar marketing, muchas cosas, todo ha cambiado y le toca a uno capacitarse, le toca a uno renovarse, reinventarse, y no solo, si tú tienes una profesión, no solo si migras. Ahorita con esta pandemia la gente se dio cuenta que su profesión o se reinventa o se queda. Entonces yo pienso que no es de irse y quedarse, yo pienso que es de actitud ante la vida, de lo que uno tiene que hacer. Por ejemplo, yo no tengo ninguna profesión, yo gracias a Dios ni siquiera bachiller soy, y al país a donde yo vaya, pues llego con el mismo título, con el título de lo que tengo en mi vida y lo que tengo en mi mente, y las habilidades blandas que he podido aprender a través de la vida, ¿no? Eso no significa que esté mal tener una carrera. Es más, yo admiro muchísimo admiro muchísimo a la gente que termina una carrera, porque es dificilísimo terminar una carrera. O sea, yo me quito el sombrero. Ayer yo hablaba con mi hija, y mi hija salió de vacaciones y el colegio le permite ir a trabajar aquí en los Estados Unidos, y le digo, en el segundo día me dice, papá, estoy que renuncio. Y le dije, ¿por qué, hija? Me dice, papá, es increíble que hay personas que llevan 25 años haciendo lo que yo estoy haciendo por $12 la hora, y me dicen que tienen títulos y son nacidas aquí en los Estados Unidos con social, con seguro social. O sea que la vía no es el empleo, me dice una niña de 16 años. Así es. Y yo le digo, hija, igual no renuncies, porque es bueno que aprendas que el empleo no es que sea malo para empezar, pero sí para terminar. Entonces, yo creo que no es de irse o quedarse, o por qué me voy, o empezar en dónde. No, yo creo que ahorita la gente con la pandemia, Rafa, se dio de cuenta que su profesión en el país que esté fue afectada, como si hubiera emigrado. El título de pronto ahorita no puede servir de la misma manera si no se reinventa, si los abogados no se ponen a trabajar en su marca personal y se exponen a las redes sociales, si un doctor no se pone a estudiar inteligencia artificial para saber cómo manejar los nuevos robots y las nuevas máquinas, pues obviamente se van a quedar obsoletos y se van a quedar atrás. Entonces yo pienso que todo en la vida es regresar al modo novato, porque definitivamente solo hay una manera de llegar más lejos, y es siempre creer que acabamos de empezar. Esta pandemia ha sido una bendición, y definitivamente, y cierro con esto, Rafa, y gracias por la oportunidad, y es que no hay ningún pasado bueno al cual regresar. No hay nada bueno que regresar al pasado. Qué bueno que estamos viviendo esto, porque de toda esta crisis están saliendo tremendas oportunidades. Ahora, ¿quiénes la vamos a aprovechar? Los que tengamos la actitud y lo que no estemos mirando para ver si regresamos a ese pasado. Eso es el aporte que quería hacer, y le digo a la gente, si se quiere ir, váyase, pero tenga actitud de aprender, de crecer, de cambiar y de vivir la vida, porque sabes una cosa, Rafa, esta mañana yo me desperté y estaba leyendo un artículo donde 250,000 de personas no se despertaron hoy. Y yo sí me desperté. Y qué bueno que te veo en esta sala despierto, y qué bueno que hoy llamé a mi mamá y está despierta, y qué bueno que mi esposa está despierta, y la gente que yo quiero está despierta. ¿Qué voy a hacer hoy con este día? Eso es lo importante. Ya lo que pasó, pasó. Así que nada, Rafa, me encanta verte acá. Qué bueno que la aplicación tenga personas como tú, porque definitivamente necesitamos más gente excelente en esta aplicación. Gracias, Rafa. Gracias, Tino. Qué rico escucharte. Y bueno, suscribo al 100% lo que dices, y qué rico poder tener gente que aporta tanto valor en estas redes sociales y sobre todo en este Clubhouse. Gracias, Tino. Muy acertado, obviamente, en lo que nos dice, y el tema, volvemos al viaje interno. El viaje interno. No te prepares tanto por fuera para salir o para quedarte. Prepárate por dentro para salir o para quedarte, porque lo más interesante no es el título que tengas ni la habilidad que hayas aprendido, sino
¿Cómo puedes adaptarte al cambio? Porque el cambio es lo único permanente y lo único constante que vamos a encontrar. Una recomendación que les quiero dejar hoy, ya casi que finalizando la sala, es si tú tienes un plan y tú estás comprometido con ese plan, tú vas a salir adelante donde sea que vayas. No importa si es en tu país de origen o es en otro país o es en otra geografía. Y eso es interesantísimo que lo tengamos en cuenta. Y que tomes en cuenta todas las medidas, obviamente, si ya piensas emigrar, pues que sea una decisión bien pensada, porque una cosa es el turismo y otra cosa es la inmigración, ¿no? Hay que prepararse, llevar los documentos y por todas las vías tratar de conservar un estatus legal en el país donde vas a comenzar. Te lo digo con todo el corazón. Rafa, Sí, ¿sabes qué me di cuenta aquí en los Estados Unidos? Que cuenta. aquí hay gente nacida en los Estados Unidos, de papás americanos, con Social Security, con papeles, con todo, y están desempleados. Oh, sí, Y claro. están luchando la batalla que lucha todo el mundo en cualquier país. Sí, Esto no es de nacionalidad, sí. esto es de actitud. Bueno, fíjate que a mí me pasó algo, Tino, y a todos los que están en la sala. A mí me invitaron a dar una conferencia en Estados Unidos, en Baltimore, arriba, en la parte de arriba de Baltimore, pero la conferencia era viernes, sábado y domingo, y yo estuve desde el miércoles porque me hicieron la cortesía de invitarme antes porque por el tema de las conexiones, y bueno, yo feliz porque estaba disfrutando de una ciudad que no conocía, Baltimore. Entonces me voy el miércoles, salimos a almorzar y de regreso a nuestro hotel, mi esposa y yo caminando por el downtown de Baltimore, se acerca un americano caucásico, tal vez casi 1,90 de estatura, con todas las características y en un inglés perfecto a pedirme dinero porque era un homeless, era una persona sin casa. Y yo decía, Señor, o sea, ¿cuántos venezolanos no quisieran tener ese seguro social que este señor tiene o ese documento, ese ID que le permite a él y le habilita para trabajar en lo que sea sin necesidad de estar pidiendo, ¿no? Y estamos hablando de uno de los países más ricos del mundo. Y eso me pasó en el 2018. O sea, estamos hablando de tiempo reciente, ¿no? Obviamente antes de la pandemia. Imagínate cómo estará eso después de la pandemia. Volvemos al tema, no es geográfico. No es lo que pasa fuera de ti, es lo que pasa dentro de ti. Eso es lo más importante. Tenemos en la sala de arriba a Wico. Wico, bienvenido acá al Clubhouse, hoy hablando de irse o quedarse. Gracias, adelante. Me impresiona, Rafael, tu voz. Me impresiona tu voz, Rafael. Excelente, espectacular, ¿no? Gracias. Sí. ¿Irse o quedarse de dónde, Rafael? De donde estés. Yo estoy en Houston, Texas, soy venezolano. Viví mis últimos 10 años cuando estuve en Venezuela, en Caracas. Definitivamente, esa pregunta me la hice no muy frecuentemente en Venezuela cuando tomé la decisión. No me la hice mucho, simplemente me vine y punto. Hace 10 años. No me la hice. Yo realmente hace 10 años, todavía en Caracas, yo vivía con mi empresa ya después de que me botaron de Intesa, de PDVSA, de informática, la compañía informática de PDVSA, y estaba ahí, estaba haciendo algo que me gustaba. Y bueno, monté mi empresa, nos iba bien, nos sigue yendo bien, vamos bien, pero la otra pregunta es, ¿me quedo o me voy de aquí? ¿No? Una pregunta que uno siempre tiene que hacerse, ¿no? Entonces, bueno, me quedo aquí, quiero mi tierra, quiero tomar esa tierra, ese barro y tenerlo en mis manos, pero estoy aquí y mientras Dios me diga lo contrario, me quedo aquí y desarrollo aquí, y uno crea huella, deja huella en el sitio donde está. Entonces estoy dejando huella
estoy dejando huella aquí, ¿no? En Houston, en Texas. Estoy trabajando, por supuesto, en mi empresa, que todavía, por cierto, tengo la empresa ya en Venezuela, atendiendo el poco sector privado que queda, y en Colombia, con todas las dificultades que hay ahorita en Colombia. Y bueno, aquí, dándole. Y por el otro lado, dejando huellas desde el punto de vista de lo que puedes aportar a la sociedad, con una fundación que tenemos aquí. Irse o quedarse. A veces la vida te lleva a tomar decisiones que pueden ser difíciles, o a veces la vida toma las decisiones por ti, ¿no? Así son las cosas, ¿no? Vale, maravilloso, gracias. Colina, sé que tu apellido es Colina porque lo vi en tu perfil, pero tal vez tu nombre sea William o Wilfredo. No, ahí está en mi biografía, está William Colina. Ah, ok. William Colina. Pero fíjate algo, Rafael, mira, yo hubiera puesto William y decidí hacer un experimento, decidí colocar Wico, que era el nombre que me ponían, o con el que me llamaban en la universidad cuando hice mi pregrado, o en mi trabajo, o en Caracas. Entonces, bueno, dije, bueno, voy a usarlo, ¿no? Esta red es nueva, no tengo nada que perder, estamos disfrutando, y resulta que la gente me utiliza Wico, y es importante porque no es lo mismo que me llame William, y no hay muchos William, ¿no? Entonces Wico hay muy pocos, y eso me ha ido bien con el Wico aquí en Clubhouse. Buenísimo, Wico. Entonces, mucho éxito acá en Clubhouse y qué rico poder tener tu aporte, tu experiencia y qué bueno lo que dices. Me encanta, es dejar huellas y creo que todos estamos dejando de alguna manera una huella o de alguna manera dejando una raíz bonita que pueda ayudar a los que vienen siguiendo alguna de nuestras huellas. Gracias por ese aporte tan importante, tan interesante, Wico. Tenemos a Patricia en línea en nuestra sala. Bienvenida, Patricia, a este salón. ¿Irse o quedarse? ¿Quién tiene la razón? Hola, Rafael. A todos muy buenas tardes. Me encanta, como le cuento, que me den esta oportunidad para hablar. Yo, digamos que soy artista plástica de naturaleza y el artista siempre está buscando, entre comillas, digo entre comillas, ya les voy a decir por qué, un lugar siempre nuevo por descubrir. Y he tenido la suerte de, digamos que viajar alrededor del mundo y buscarme dentro de ese mundo. Y les puedo decir algo, eso de quedarme o de irme, el cuerpo mismo, la mente misma y el espíritu mismo te lo dice. Pero también llega uno a la conclusión de que ese de irse o quedarse está en la mente y en el corazón de uno, porque uno puede hacer ese mundo que está buscando en cualquier parte, siempre y cuando no pierdas la esencia. Entonces, digamos que cuando uno se queda por afectos, porque obviamente, digamos en el caso mío, soy colombiana, y como colombiana nací en un hogar de padres extraordinarios, de paisajes bellísimos. Vivo en la ciudad de Medellín, es ese azul infinito y esas montañas tan hermosas porque vivimos en un valle y de repente salimos a cualquier otra parte, incluyo Venezuela, que también es un país extremadamente hermoso, y yo digo, qué rico ser de donde somos, pero igual cuando uno tiene esa oportunidad de viajar y de aprender otras culturas, otros idiomas, es cuando a uno se le abre el panorama. Y cuando se le abre el panorama a uno, ahí es donde yo digo, no olvidemos de dónde nacimos. Porque qué rico, yo en este caso específico hoy en día, por la pandemia, me tocó regresar a mi país. Yo vivo en Montreal, Canadá, y regresé en este momento a mi país y no creí que me iba a quedar tanto tiempo. Ya llevo más de un año acá, obviamente, pues tengo que regresar a Montreal porque tengo muchos compromisos allá.
pero he hecho empresa acá con una cantidad de gente hermosa. Entonces uno, digamos que esa parte de poderse ir lo hace a uno, digamos que mirar otras ópticas. No tanto cambiar, pero sí madurar los conceptos mismos y volverse mucho más generoso y ver desde lejos lo bello que tiene el país de uno y la gente que lo vio nacer. Ese es mi aporte y qué rico el tema que están hablando, es bien interesante, ojalá que más gente se suma. Muy buenas tardes a todos y gracias por escucharme y darme la oportunidad de hablar. Gracias, Patricia. Qué excelente aporte nos has dado. Y me recuerdas esa imagen que está por allí en forma de caricatura, donde están dos personas viendo un número 6, pero desde diferentes puntos de vista. Está el que ve el 6 y está el que ve el 9. Ambos tienen la razón, pero desde su propio punto de vista, ¿no? Hay cuánta gente en Colombia deseando vivir en Montreal. Tengo amigos que están aplicando para mudarse, a inmigrar a Canadá, y tú estás viendo cómo crecer en tu empresa ahora de Montreal a Colombia. Y eso pues nos da un refuerzo de lo que hemos venido hablando en toda esta tarde, ¿no? No es un tema geográfico, es un tema de energía, es un tema interno, es un tema de qué es lo que te hace vibrar mejor, qué es lo que te hace a ti ser más feliz. No se trata de tener la razón, se trata de ser feliz. Se trata de eso. Gracias por ese aporte tan espectacular, Patricia. Y vamos a darle la palabra a Héctor. Héctor está en la sala. Héctor, qué gusto tenerte, qué bueno que te animaste a subir. Y adelante, bienvenido. Hola, Rafael. Mira, un gusto realmente estarlos escuchando a todos. Yo soy venezolano, pero ya tengo 5 años en la Ciudad de México. Y es un tema, o sea, me metí en la sala cuando vi lo de aparte de irse o quedarse, porque yo tengo un proyecto que se llama Migrando al Éxito, donde es una decisión compleja. Sin embargo, para que sea acertada, considero que tiene que ser tomada desde la congruencia. O sea, que no sea solamente tu cuerpo el que se va. Porque yo he tenido la oportunidad de viajar a lo largo del país, dando algunas pláticas, conferencias y eso, y me he conseguido con una gran cantidad de personas que han tomado la decisión forzada. O sea, le achacan, por decir, el origen de su decisión a otra persona, y el 99.99999% de las veces son personas que viven muy, muy infelices, frustrados, desanimados y sin visión de futuro, de oportunidades. Por eso yo lo que recomiendo o lo que sugiero es que la primera migración que tienes que iniciar, por decirlo así, es la mental, la emocional y la espiritual, para poderte salir bien físicamente. Porque si no, la vida se te hace muy difícil, pierdes tiempo, pierdes energía, pierdes oportunidades, porque es como el que se va de la casa de sus papás, se casa y luego está llorando por todo el día estar en la casa de sus papás, y luego regresa a la casa de sus papás y dice que con su esposa o su esposo estaba mejor, y así se va la vida. Entonces, para concluir, y me ha gustado muchísimo lo que he estado escuchando, es eso. Yo considero que la decisión de emigrar o de moverse o casarse, una decisión trascendental, siempre debe ser tomada desde la congruencia para que pueda ser dada. Un gustazo, Rafael. Gracias, Héctor. Gracias a todos los que están haciendo un aporte valiosísimo. Héctor, me encantó ese ejemplo que hiciste. Es como el que vive con su esposa y extraña a sus padres, y luego vive con sus padres y extraña a su esposa. Pues muy gráfico, ¿no? Esa manera de decirnos que el tema es de la migración es más desde adentro que desde afuera, y que a veces nos enfocamos solamente en la parte cosmética, en la parte que se ve y no en la que no se ve. Quiero recordarles que estamos en una sala y este audio lo estamos grabando para convertirlo en nuestro podcast Palabras de Aliento, que se transmite en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast y en todas las plataformas. Así que por allí también podemos volver a revivir la experiencia y las conclusiones y los aportes que todos estamos dando en esta sala de Clubhouse. Gracias, gracias, gracias. Vamos a darle la oportunidad. Rafael, sí. Perdón, no sé si puedo interrumpir un segundo. Claro, Sara, claro que sí. Perdón, es que escuchando al hilo de todas las personas que estaban interviniendo, a mí me gustaría decir una cosa, que también cuando vienen aquí, lo digo desde mi experiencia, porque yo soy una persona experta en
en acoger, digamos, a personas que vienen de movilidad geográfica y que vienen con un contrato laboral, pero que su cónyuge pues no viene con ese contrato laboral, ¿no? Sino que viene pues porque acompaña a su pareja. Y en este caso sí que me pasó con una persona argentina, que es la mujer venía a una industria farmacéutica con un fichaje estrella y a directiva, y él tenía su negocio en Argentina, lo sigue teniendo, pero quiere empezarlo aquí o quiere trabajar aquí. La importancia del lenguaje y de la comunicación. Y a esto me refiero que cuando se prepara un currículum, por ejemplo, y eso quiero decirlo para las personas que migran o que se mueven de un país a otro, es muy importante saber el tipo de lenguaje que se usa en un país o en otro. Porque esta persona hablaba de antecedentes laborales. Antecedentes laborales en Latinoamérica o en ciertos países, desconozco si es en todos o en algunos, antecedentes laborales se habla como tu trayectoria profesional. Pero si aquí en España tú hablas de antecedentes, el hecho de hablar de antecedentes está vinculado a antecedentes penales. Es decir, si tú has tenido algún tipo de criminalización y para estar en prisión. Por eso es muy importante también saber qué tipo de lenguaje se usa en cada país y qué contexto, porque eso te puede hacer posicionarte mejor o peor. O sea, aquí no puedes hacer un currículum y poner antecedentes laborales. Tú tienes que hablar de trayectoria profesional. Y lo digo porque sí, porque el lenguaje al final tiene mucho peso. Y simplemente para que lo tengan en cuenta también personas que igual pueden venir aquí que no pueden hablar de antecedentes, porque aquí antecedentes es una connotación muy negativa. Maravilloso, tremendo tip nos has dado, Sara, excelente, sí, es muy usual en Latinoamérica hablar de antecedentes laborales y ese cambio pudiera ser una gran diferencia, ¿no? Cuando dices trayectoria, aparte que la palabra trayectoria siento que es más bonita, tiene más marketing que la palabra antecedentes, estamos seguros que sí. Obviamente. Muchísimas gracias, Sara. Y le quería dar la bienvenida, creo que quedamos con Henry o Daniel. No, Daniel ya habló. Henry. Adelante, Henry, bienvenido a esta sala. Saludos a todos, muchísimas gracias. Y escuchando pues los comentarios tan acertados de Sara y también de Héctor, soy venezolano, actualmente vivo en Madrid desde hace 2 años y medio. Y sin lugar a dudas es una pregunta interesante. Cada uno seguramente tiene su interpretación y las circunstancias que rodean a esa pregunta en cada una de las vidas pues es diferente. Nuestros países ciertamente en Latinoamérica o en Sudamérica pues son muy cambiantes y estoy seguro de que muchos pues buscan siempre una estabilidad, buscan una normalidad que creo que en muchos de nuestros países en estos momentos pues cuesta obtener. Sobre todo esta pregunta cobra una importancia cuando tienes hijos, porque como padre, estoy seguro que a ustedes le pasa, a aquellos que tienen hijos, siempre uno quiere y busca lo mejor para sus hijos y posicionarlos, dándoles las mejores o las ventajas más importantes que puedan tener. Yo nunca pensé que fuera a salir de mi país, sin embargo, pues obviamente al tener hijos, te piensas y restableces las prioridades. Y pues desde entonces tomé la decisión junto con mi esposa y aquí estamos. Y bueno, primero que España es un país fabuloso. Lo que dice Sara es muy verdad. Ajustarte importante a la cultura del país y sus formas de expresarse es fundamental. Así que, si por ejemplo la pregunta dice, ¿los que se quedan son fracasados? No, para nada. Creo yo que no es más el que se va ni tampoco es menos el que se queda. Porque cada uno tiene sus circunstancias, cada uno tiene pues sus objetivos, cada uno tiene sus decisiones que tomar.
Y uno puede ser triunfador donde se queda y uno puede ser triunfador a donde vaya. Siempre manteniendo esas raíces, lo que te hace genuino, lo que te hace ser tú, ajustándote a un país, por supuesto, respetando las idiosincrasias y las culturas de ese país a donde vayas. Creo que es importante. Y creo que al mismo tiempo es una experiencia que si no llega a funcionar, no pasa nada, porque siempre te deja un aprendizaje y siempre vas a poder regresar. Creo que las experiencias de emigrar ayudan mucho a salir de la zona de confort, a realmente conseguirte a ti mismo, ver de lo que eres capaz. Si es necesario, por supuesto, hacerlo desde la congruencia y tratando de planificar lo mejor posible, que no sea a lo loco, que no sea una decisión tomada a lo loco. No es fácil, por supuesto que no, pero ganas muchísima experiencia y te conoces a ti mismo en todos los sentidos cuando sales de esa zona de confort. Así que es una pregunta difícil porque cada uno tiene su interpretación, cada uno tiene sus circunstancias. Lo que sí es cierto es que el que se queda no es un fracasado para nada, ni el que se va tampoco es más que nadie. Todos podemos triunfar donde sea, mientras nos los propongamos, mientras tengamos esa actitud positiva ante los retos, ante las situaciones, porque siempre vamos a tener a nuestra tierra, a nuestras raíces, y eso lo vamos a llevar donde estemos, tanto allí, en nuestro país, o al mundo o a los países donde nos vayamos. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y saludos a todos. ¡Qué maravilla, Henry! Me encantó, buenísimo aporte, me encanta porque estamos edificándonos todos acá en Clubhouse y es lo que pues venimos a hacer, a aprender unos de otros, y me encanta lo que dijiste, es el tema está dentro de nosotros y cada quien escucha su llamado, ¿no? El que tuvo el llamado de irse y lo siguió, y el que tuvo el llamado de quedarse y lo siguió. Si sigues tu corazonada, sigues tu corazón y estás allí, pues al máximo, y si te quedas presente y trabajando, y si te vas, te vas. Y te vas completamente, porque también está otro factor que no hemos hablado, es el que se fue, pero que dejó su corazón en el otro país y no termina como que de quemar las barcas, ¿no? Que también es una condición diferente y tendríamos que hacer una nueva sala para hacer nada más tocar ese tema. Bueno, le damos la bienvenida a José. José está en nuestra sala y queremos escuchar el aporte que tienes para nosotros. Adelante, José, y gracias por estar acá. Buenas noches desde España, más concretamente desde Bilbao. Pues qué interesante la pregunta. Irse o quedarse. Yo me voy a marchar ahora dentro de pocos meses y básicamente me voy a marchar por amor. Así que yo creo que es una sabia decisión y tampoco me lo he tenido que pensar tanto, ¿no? Y luego por la profesión que tengo, pues realmente a mí me da lo mismo trabajar en cualquier lugar. Tengo esa inmensa suerte que para escribir lo puedo hacer lo mismo en mi país que en cualquier otro. Sí que es verdad que voy a un país donde el tema de la seguridad pues no es el mismo que tengo aquí en España, es un poco más delicado, pero bueno, yo confío en que todo salga bien y que al final todo me sume. Ya estaba allí trabajando en ese país en concreto, en México. He estado haciendo cosas, he estado trabajando para varias universidades y para algún gobierno municipal y estoy más que ilusionado. O sea que mi viaje yo creo que va a ser altamente productivo en lo personal y en lo profesional. Esa es la idea que tengo, vaya. No creo que tenga ninguna morriña, porque si no tengo morriña o sentimiento de no marchar, no creo que tenga sensación de volver. La vida te dice cuándo tienes que ir y cuándo tienes que volver. Y yo me dejo llevar y fluyo con lo que me toca. Me encanta. José, te vas de Bilbao a México. ¿De qué parte de Bilbao a qué parte de México? Pues mira, me voy de Bilbao, de Bilbao Centro, me voy al estado de Jalisco, a una ciudad que se llama Tepatitlán, en los Altos de Jalisco, en la zona de tequilera y ganadera. Y bueno, yo creo que es un gran cambio y bueno, la zona la conozco porque la que va a ser mi esposa es de allí, o sea que yo voy a ir allí, me voy a casar y de hecho estoy tramitando los papeles para hacer todo eso. Y la zona la conozco porque estoy trabajando ahí en la universidad, en concreto de Guadalajara,
el campus que tiene allí, también en la Universidad de Santander, incluso para el gobierno regional de la ciudad, el gobierno municipal de la ciudad, también estuve formando a los regidores, lo que son aquí los concejales también. Qué maravilla. Gracias, José, gracias. Y fíjate qué buena historia, ¿no? Nos vamos, nos quedamos o nos vamos y ya involucramos el tema del amor. El amor también te hace. Y me gustó muchísimo lo que nos dice José cuando dice, yo creo que la vida misma te dice cuándo ir y cuándo quedarte y yo simplemente fluyo con ella. Me gustó muchísimo eso, José. Muchísimas gracias por ese aporte. Qué tremendo. Estamos pasándola muy bien acá en Clubhouse. No olviden ustedes involucrarse en el club de marketing en español. Le dan a la casita verde que está allí al lado de marketing en español y le dan a seguir al club para que ustedes estén enterados de todo lo que se promueve en este club. Hay muchos clubes espectaculares en esta plataforma que estamos conociendo apenas. Le damos la bienvenida a Alfredo. Alfredo, adelante. Qué gusto tenerte acá en nuestra sala. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rafael, Sara y a los compañeros que han participado antes. Soy Alfredo Calzadilla, soy venezolano y estoy en Panamá desde hace 5 años y medio. Y me llamó la atención la pregunta, como a todos, y comparto mucho lo que decía Henry, en el sentido de que, bueno, que uno no es fracasado por quedarse, pero yo no sé si a alguien más le ha pasado aquí en esta sala que se ha tenido que enfrentar con la idea de que el fracasado es uno por irse. En mi caso, en un par de oportunidades con algunos conocidos o amigos, cuando se enteraron que me iba del país, me interceptaron como con una advertencia y una lástima, digamos, de decirme, uy, pero te vas a tirar flechas, decía uno. Otro me dijo, pero te vas, mira, la gente, los venezolanos que llegan a Panamá tienen que empezar lavando platos, así como si el fracasado fuera uno, porque uno tenía que irse y ver de alguna manera sus logros o el nivel que había alcanzado profesionalmente, de alguna manera. Y esas me chocaron muchísimo. Recuerdo que en su momento, bueno, en un momento de rebeldía ante la pregunta y ante la respuesta, al que me dijo que iba a tirar flechas, dije, bueno, por lo menos llevo flechas para tirar, ¿no? Así que no estoy tan mal. Y eso además, después lo traduje, ya en un momento de más calma, sin bilis reactiva, y es algo que tiene que ver con la pregunta de que el que se queda es un fracasado o el que se va es un fracasado. Podríamos hacer la pregunta también, porque muchas veces cuando uno se va, uno tiene la idea de que uno empieza desde cero. Dice, me voy, tengo que empezar desde cero. Oye, me fui, qué rudo, tuve que empezar desde cero. Y eso a mí siempre me ha parecido muy autocondescendiente, digamos, de alguna manera, y uno puede hasta disminuirse por eso, porque si uno tiene una vida hecha en su país, cuando uno va a otro, ciertamente uno la deja, y ciertamente uno tiene que empezar muchas cosas de nuevo, y bueno, y sí, si uno tiene que empezar lavando platos, uno comienza lavando platos en el nuevo país, eso no tiene nada de malo, pero la idea de empezar de cero, ese cero, es terrible asumirlo como tal, porque uno realmente no se va de cero. Yo no me vine de cero, yo me vine con una vida hecha, con experiencias, con trayectoria profesional, y eso uno tiene que jugárselo en el otro país. Entonces, eso no puede ser empezar de cero, ¿sí? Y uno tiene que luchar también con esa autoimagen que puede disminuirte de entrada, ¿no? Y enfrentarse a esa pregunta también de que si el que se va es el que fracasa, que no pudo seguir en su país lo que había construido. Entonces, bueno, también dejaba esa pregunta por allí, a ver a quién más le había pasado. Alfredo Calzadilla desde Panamá, y he finalizado por el momento. Qué maravilla, Alfredo. Qué maravilla. Me encanta ese aporte que nos has dado, porque también es una pregunta que se hace algunas personas, ¿no? Y sobre todo las personas que ya tienen algún tiempo fuera del país y todavía
los agarró este trayecto de acabo de llegar y ya cierran el país, el tema de la pandemia, me tuve que poner a hacer cosas que no pensaba que tenía que hacer y viene la idea esa de tomé la mejor decisión, seré yo el fracasado por haberme venido. Estoy seguro de que muchas personas han pasado por esa tormenta de pensamiento y es interesante que lo dejemos acá en esta mesa de diálogo, en este compartir que hemos tenido tan sabroso esta tarde, donde estamos, bueno, prácticamente aprendiendo a descifrar los códigos de la mente, ¿no? Porque la mente es la que nos mete en el juego o nos saca del juego, ¿no? Yo mañana voy a dar una conferencia por Zoom que es totalmente gratuita, que se llama No es tiempo de perder la cabeza. No es tiempo de perder la cabeza. Los que la quieran participar y tener el acceso a este Zoom que vamos a hacer, que es totalmente gratuito, pueden conectarse conmigo por mi cuenta de Instagram y por allí les damos en algún mensaje directo, le damos el enlace con muchísimo gusto. Vamos a darle la bienvenida a Cristian. Cristian, adelante, qué bueno tenerte acá. Yo le recomiendo a todos los que están en la sala que entre nosotros podamos seguirnos, aprender y ir incrementando el valor, sobre todo de los que se atreven a hablar, porque los que se atreven a hablar se van ganando ya un seguidor en la misma sala. Así que pues, adelante Cristian, qué bueno tenerte acá en Clubhouse. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Súper. Espero que súper, qué bueno, me alegra. Bueno, estaba escuchándolo hace ratito y la verdad que también, como a todos, me llamó la atención el título de la sala. También me llamó la atención que aquí me encontré pues un amigo que anoche estuve en el primer espacio de este tipo, que es Tino. Ayer conversamos largo y tendido, bueno, diferentes temas, que también es colombiano. Como yo emigré, la verdad que cada experiencia de la persona que sale del país es distinta, yo creo. Cuando yo emigré tenía 18 años y la verdad que no tenía muchas cosas claras. Creo que fue un tema instintivo. Por ahí escuchaba a una persona que era artista plástica y bueno, varios han como coincidido en eso, que tiene que ver como con algo interior. Y a mí eso fue lo que me pasó. Cuando yo emigré, yo emigré a Chile y yo vine para acá. El objetivo final no era quedarme. Yo vine como a un evento que duraba una semana y al terminar de esa semana yo decidí quedarme acá. Y desde ese tiempo hasta ahora llevo pues ya 10 años. Creo que si ahorita decidiera emigrar hacia otro lado, tendría más cosas en cuenta, sería como más organizado tal vez para tener como un plan, pero creo que en ese momento las cosas se tenían que dar así porque era algo que sentía pues como dentro y que el tiempo me ha dado igual la razón. Así que en ese sentido, yo creo que respondiendo a la pregunta de irse o quedarse, ya para concluir, tiene mucho que ver con el momento que uno esté viviendo y con lo que uno sienta que debe hacer en ese minuto, si está conforme o no con las cosas que está viviendo y está haciendo, y si esa oportunidad no las ve donde uno está, ahí habría que irse, pero bueno, una decisión muy personal. Gracias. Maravilloso. Gracias. Sí. ¿Puedo intervenir un momentico que me llamó mucho la atención lo que decía Alfredo y lo que comentaba, creo que fue Cristian que acaba de conversar? Sabes que yo considero que es súper importante, por ejemplo, cuando te sientes como decía Alfredo, o que las personas lo consideran que te estás yendo porque estás fracasado o algo así. Algo que a mí me ha funcionado muchísimo es cuestionar el origen de la decisión. Por eso siempre hablaba desde la congruencia. Pongo un ejemplo. Yo he conocido compañeros paisanos aquí. Se fue Héctor. ¿Te perdimos o lo perdí yo solamente? Se nos fue Héctor. Debe ser que tuvo un reto con su conexión. Ojalá podamos recuperarlo acá en la sala. Ok, estamos celebrando muchísimo. Qué bueno, Cristian, lo que nos comentabas. Fuiste por un evento y 10 años han pasado de ese evento. Y una conclusión interesante es que si tuvieras que volverlo a hacer, planificarías mejor las cosas. Y me gustó mucho la palabra planificar. Qué bueno
Qué bonito y qué interesante. Bueno, mientras se incorpora nuestro amigo que perdimos el contacto, vamos a darle la palabra a Bernardo. Bernardo, que está con nosotros en la sala. Bernardo, qué bueno tenerte por acá en esta sala. Adelante. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos. Muy interesante el tema. Es un tema complejo, difícil de abordar. Visto de afuera, a mí me genera a veces sentimientos encontrados de gente que tenga que ir a buscar mejor destino en otro país porque el suyo no se lo da. En algunos casos también puede darse por obtener alguna experiencia nueva, y hay muchas consideraciones y tipos de emigración que tienen que ver no solamente con lo económico, si bien Latinoamérica básicamente siempre es la falta de trabajo y lo económico. Hay algunas situaciones de emigración, de migrantes que se van porque sus trabajos les hacen un traslado a otro país, y la situación es bien distinta, como decía, se decía aquí, no sé quién fue que lo dijo, desde empezar de cero. Empezar de cero puede ser visto como algo terriblemente complicado, en una nueva cultura, muchas veces en un nuevo idioma, en situaciones a veces de situaciones de ilegalidad o sin tener resuelto el tema de la migración legal. Pero también ese borrador, esa hoja en blanco, también es un lindo desafío. Creo que también puede ser visto desde el lado positivo como un empezar de nuevo y retarse a uno mismo, ¿no? Creo que la posibilidad de retarse a uno mismo y de comprobar que uno puede, ante una situación de necesidad, porque está uno en otra ciudad, en otro país, es bien interesante. Digo, yo particularmente soy un ejemplo de eso. Yo tenía un trabajo muy bueno hasta agosto del año pasado en una corporación muy buena. Durante 24 años tuve cargos jerárquicos importantes en empresas farmacéuticas multinacionales. Y bueno, y sin embargo, a partir de la pandemia y por distintas razones que fueron afectando al negocio, digamos, muchos cargos altos fuimos despedidos, se nos hizo una reestructura y me tuve que reinventar en mi mismo país, en donde yo trabajaba en forma permanentemente viajando por toda América. Me tuve que reinventar a los 59 años, el pasado diciembre, empezando una consultoría basada en mis conocimientos y bueno, realmente me siento orgulloso de que el primer mes de trabajar independientemente superé mi salario corporativo. Entonces, uno tiene siempre un gran potencial que tiene que explorar, y empezando en un país nuevo, creo que eso se hace muy interesante. Obviamente depende mucho de las circunstancias de cada uno. Lo que quiero dejar entonces como comentario es que básicamente no siempre es malo el empezar de cero, puede ser alguna alternativa muy interesante como para reinventarse. Soy Bernardo Otero y he terminado mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Bernardo, qué maravilla, me encantó. Y es que volvemos a dejar acá el tema. No estás empezando de cero, porque estás empezando con todo el background y con todo lo que traes. Ahora, con una mentalidad, como decía Tino, de novato, con una mentalidad de cinta blanca, empezar desde todo lo que tengo, pero con ganas como de aquel primer día cuando empecé a trabajar. Esa sería como que la actitud. Y tocaste algo interesante, amigo Bernardo, el tema de la edad. Dijiste a los 59 años. Me hiciste recordar que Ray Kroc empezó McDonald's a los 58. Y el coronel Sanders empezó Kentucky Fried Chicken a los 68, 10 años después. Hasta ese momento él seguía un plan, el plan de la jubilación, pero después se dio cuenta que no le servía y pues decidieron emprender. Así que también podemos poner otra variante importante a tomar en cuenta, que es la edad a la hora de empezar, y no es de cero. O podemos ponerlo desde otro punto de vista. No es que estás empezando de cero, es que siempre tenemos que aprender a volver a empezar para volver a rescatar esa mentalidad del novato. Qué bueno. Te habíamos perdido, amigo Héctor, se fue la conexión y estabas diciendo algo muy importante. Adelante, Héctor.
Gracias, Rafa, se cayó aquí la conexión. Bueno, les estaba comentando que me gustaba mucho lo que habían dicho Alfred y Cristian, en la parte de que a veces te cuestionan por irte, y yo considero que un punto importante es el origen de la decisión. Por ejemplo, les decía que yo he conocido personas de Centroamérica o de cualquier país que son inmigrantes acá en México, y cuando le preguntas, ¿por qué te fuiste de tu país? Por esto, porque la delincuencia, porque me iban a matar, y una gran cantidad de cosas que, así hayan sido ciertas, yo siento que arrastras mucha energía y fantasmas de tu país de origen. Yo siempre comento que nada como que te pregunten, ¿por qué te fuiste? Y yo, cuando a mí me preguntan, ¿por qué te viniste a México? Yo digo, mira, porque me gusta, porque es un país donde vine a triunfar, porque me gusta la gente, porque quiero hacer muchos sueños que siempre han estado conmigo, y los quiero hacer acá. Y eso te da un aura diferente y una energía súper diferente al momento de cuando te ven, ya no te ven desde una posición de víctima, sino desde una posición de una persona, como bien lo decían, que está iniciando a lo mejor sin muchos recursos materiales. Sin embargo, tiene una gran cantidad, una visión muy clara y una gran cantidad de proyectos por realizar. Era parte de lo que le quería decir. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Héctor. Qué buen aporte. Y ya te estamos siguiendo acá en Clubhouse. Invito a todos los que están en la sala a que hagan esa conexión para que podamos seguir formando parte de esta comunidad y seguir integrándonos. Muchachos, ya estoy cerrando la sala. Como conclusión, irse o quedarse. El tema es un tema de un viaje interno. Hemos llegado a una conclusión interesante. Es mejor fluir, y cuando la vida te diga vete, te vas, pero te vas completo, con corazón, cuerpo, mente y espíritu. O cuando la vida te dice quédate, quédate completo y da lo mejor de ti, porque el mundo necesita tu mejor versión. Muchísimas gracias a todos los que han participado en esta sala. Hemos pasado 1 hora y tanto conversando sobre el tema de irse o quedarse, y les deseo gracias a Sara también con H al final, Tino, Patricia, Henry, Alfredo, Cristian, Héctor, y a todos los que participaron acá arriba, y a todos los que están uniéndose a esta super red social llamada Clubhouse. Y gracias a todos. Les recuerdo que este programa ha sido grabado y va a ser parte del podcast Palabras de Aliento, que se transmite por Spotify y se distribuye a nivel global. Gracias a todos. Que Dios me los bendiga. Y recuerden, si pongo a Dios de primero, nunca llegaré de segundo. Vamos a despedir la sala y será hasta una próxima oportunidad acá en Clubhouse. Muchísimas gracias. Bye.